Bueno, miren, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que viví me estuviera pesando en el pecho y tuviera que sacarlo de una vez, tipo así, como cuando te guardas algo por años y de repente explota. Me llamo Ana, tengo 42 años ahora, y esto es mi historia, o al menos la parte que duele más, la que me dejó hecha pedazos. No soy de hablar mucho de mi vida, pero últimamente siento que si no lo cuento, me voy a ahogar. Así que, aquí voy, como si estuviéramos sentados en la cocina con un café, y yo desahogándome sin filtro. Desde chiquita, mi vida no fue de esas de cuento de hadas. ¿Saben? Nací en un pueblito chico de la sierra, allá en México, donde el sol quema todo el día y las noches son frías como el alma de mi papá. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 6 años. No sé bien los detalles porque era una niña, pero recuerdo las peleas, gritos que retumbaban en la casita de adobe. Mi mamá lloraba en la cocina, limpiando platos hasta que se rompían, y yo me escondía debajo de la mesa, tapándome los oídos. Tipo así. Sentía que el mundo se acababa cada vez que ellos discutían por dinero o por quién iba a quedarse con nosotras. Tenía una hermana mayor, Laura, que siempre me protegía, me abrazaba fuerte y me decía, «No pasa nada, mija, todo va a estar bien». Pero no estaba bien, ¿verdad? Mi papá se fue con otra mujer. Nos dejó solas con mi mamá, que trabajaba de lavandera para sacarnos adelante. Ella era fuerte, pero yo veía cómo se le apagaban los ojos poco a poco, como si la vida le chupara el alma. Eso me marcó, ¿sabe? Desde entonces tengo este miedo horrible al abandono, tipo un nudo en el estómago que no se suelta. En la escuela era la niña callada, la que no jugaba mucho porque pensaba que si me encariñaba con alguien me iban a dejar tirada. Recuerdo una vez, en primaria, tenía una amiguita, Rosa, y un día no vino más. Me dijeron que se mudaron, y yo lloré toda la noche, pensando que era mi culpa, que la había ahuyentado sin querer. Mi mamá me decía, Ana, la gente se va, pero tú tienes que seguir. Pero yo no lo entendía. En la adolescencia fue peor. Empecé a salir con chicos, pero siempre terminaba huyendo antes de que las cosas se pusieran serias. Tenía inseguranzas, ¿no saben? Me sentía fea, con mi nariz chata y mi pelo rizado que no se domaba, y pensaba que nadie me iba a querer de verdad. Un novio que tuve a los 17, un tal Miguel, me dejó por otra porque decía que yo era demasiado pegajosa. Eso me dolió como un cuchillo. Me hizo jurar que nunca más iba a depender de nadie. Pero la vida da vueltas, tipo así. Terminé la secundaria y me fui a la ciudad, Guadalajara, con mi hermana. Ella ya estaba casada y me ayudó a encontrar un trabajo en una fábrica de ropa, cosiendo hasta que me dolían los dedos. Ahí conocí a gente, hice amigas, pero siempre con ese miedo de fondo, como una sombra. Mi mamá se enfermó de diabetes cuando yo tenía 20, y la vi sufrir, inyectándose insulina en las piernas hinchadas, y eso me aterrorizó más. Pensaba, no quiero terminar sola como ella, dependiendo de nadie. Así que empecé a ahorrar cada peso, soñando con tener mi propia casa, algo estable, donde nadie me pudiera echar. En esa época, leí unos libros de autoayuda que encontré en la biblioteca, de esos que dicen ama primero a ti misma, y traté de aplicarlo, pero era difícil, ¿sabe? Las inseguranzas no se van de un día para otro. Te despiertan a las 3 de la mañana con dudas, tipo, ¿vales algo? Y luego, en medio de todo eso, apareció él. Se llamaba Javier. Lo conocí en una fiesta de la fábrica, hace como 20 años. Yo tenía 22, él 25, y era el tipo de hombre que te hace sentir segura de inmediato. Alto, con ojos cafés que te miraban fijo, y una sonrisa que iluminaba todo. Trabajaba en una constructora, como supervisor, y me contó que venía de una familia unida, con papás que se querían mucho. Yo no soy como los demás, Ana, me dijo esa noche, mientras bailábamos una cumbia lenta. Quiero algo serio, construir algo juntos. ¿Sabe? En ese momento, sentí que por fin llegaba la luz a mi vida oscura. Hablamos toda la noche, de sueños, de futuro. Yo le conté un poco de mi infancia, no todo, pero lo suficiente para que me abrazara y dijera, nunca te voy a dejar sola. Era como si me leyera el alma, tipo así. Entendía mis miedos, sin que yo tuviera que explicarlos mucho. Al principio, todo era perfecto. Salíamos los fines de semana, caminábamos por el parque, comíamos tacos en la calle y planeábamos casarnos. Él me hacía reír, me traía flores silvestres que recogía en el camino,
y yo sentía que por fin tenía un compañero. Vamos a tener una casa grande, con jardín, me prometía, y yo lo creía, ¿sabe? Porque en sus ojos veía la verdad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia chiquita en la iglesia del barrio, con mi mamá llorando de alegría y mi hermana como madrina. Él juró delante de todos que me cuidaría siempre, y yo, con el corazón latiendo fuerte, pensé, esto es lo que necesitaba, alguien que no me abandone. En esa época, yo trabajaba aún en la fábrica, pero él me animaba a estudiar, y empecé un curso de contabilidad por las noches. Todo parecía estable, como si mis traumas de niña se estuvieran borrando poco a poco. Pero miren, ahora que lo pienso, quizás ya había señales, aunque yo no las vi. Al principio, Javier era atento, pero a veces se ponía callado, como si cargara algo pesado. Una vez, después de la boda, en nuestra primera casa rentada, un departamentito en las afueras, me dijo, el trabajo me está matando, Ana. Y se quedó mirando la pared por horas. Yo lo achacaba al estrés. Le preparaba su café fuerte por la mañana y le masajeaba los hombros. Pensaba que todo estaba bien, que éramos invencibles. Tipo así, ignoraba esas pausas, porque tenía miedo de que si preguntaba mucho, lo espantaría. Mi inseguridad de siempre, ¿saben? Me culpaba a mí misma si algo no encajaba. Y así pasamos los primeros años, construyendo. Compramos muebles a plazos, una tele en colores que era el orgullo de la casa, y planeamos tener hijos. Yo quería una niña, como yo, para enseñarle a ser fuerte. Él asentía, me besaba la frente y decía, pronto, mi amor. En el 2005 nos mudamos a una casita propia, con patio chiquito donde planté rosales. Mi carrera despegó un poco. Conseguí un puesto en una oficina de contabilidad, y él subió en la constructora. Las cenas eran nuestras, con velas y vino barato, hablando de viajes que haríamos algún día. Sentía que había escapado de mi pasado, que el abandono era solo un recuerdo lejano. Pero, ay, si hubiera prestado atención a esos silencios crecientes. Nota: este capítulo tiene aproximadamente 875 palabras, continuando el flujo natural para el siguiente. Y así, poco a poco, la vida se fue armando como un rompecabezas que encajaba, ¿sabe? En esos años después de la boda, del 2005 al 2008 más o menos, todo parecía ir sobre rieles. Javier y yo éramos como un equipo, tipo así, el uno completando al otro. Yo seguí con mi curso de contabilidad y al final lo terminé, ¿saben? Conseguí un trabajo mejor en una empresa de envíos, manejando las cuentas, con un sueldo que por fin me permitía respirar sin tanto ahogo. Él, por su lado, subió de puesto en la constructora. Se volvió jefe de proyecto, ganando lo suficiente para que pudiéramos pagar la hipoteca de la casita sin sudar sangre. Recuerdo el día que firmamos los papeles de la casa, en esa notaría chiquita del centro, con el calor pegajoso de Guadalajara pegándonos en la nuca. Javier me apretó la mano fuerte y dijo, «Esto es nuestro, Ana, para siempre». Y yo sentí un calor en el pecho, como si por fin estuviera anclada, lejos de ese miedo al abandono que me perseguía desde niña. La rutina se volvió nuestra aliada, tipo así, cómoda y predecible, que era justo lo que yo necesitaba para no sentirme perdida. Los días empezaban temprano. Yo me levantaba a las 6, preparaba café negro para los dos, con un chorrito de leche como a él le gustaba, y nos sentábamos en la mesita de la cocina, planeando el día. Él salía a las obras, con su casco bajo el brazo y esa camiseta ajustada que le marcaba los músculos de tanto cargar planos y herramientas. Yo iba a la oficina, atendiendo números en la computadora, pero siempre pensando en volver a casa. Por las tardes, cocinábamos juntos. Él pelaba las cebollas riéndose porque le hacían llorar, y yo hacía enchiladas o mole, con el olor llenando toda la casa. Los fines de semana eran sagrados. Íbamos al mercado por frutas frescas, mangos y guayabas que mordíamos en el camino, y luego al parque, sentados en una banca, hablando de tonterías. «Vamos a tener hijos pronto», me decía él, acariciándome la barriga aunque aún no hubiera nada, y yo asentía, soñando con una niña de ojos como los suyos, o un niño que jugara en el patio con los rosales que yo cuidaba con tanto esmero. En esa época, las cosas materiales también fueron subiendo, ¿sabe? Ahorrábamos para un carro y en el 2007 lo logramos. Un Tsuru azulito, usado pero reluciente, que lavábamos juntos los domingos en el patio, con manguera y jabón espumoso,
salpicándonos como chiquillos. Mi mamá venía a visitarnos de vez en cuando, desde el pueblo, y se sentaba en el sofá nuevo que compramos a plazos, diciendo, «Mira nada más, Ana, has hecho una vida bonita». Ella sonreía, pero yo veía en sus ojos un poco de envidia, o quizás tristeza por lo que ella no tuvo. Mi hermana Laura y su familia venían a las barbacoas que hacíamos en el patio, con chorizo y cebollas asadas, y Javier era el alma de la fiesta, contando chistes que nos hacían reír hasta que nos dolía la panza. Yo me sentía completa, tipo así, como si mis inseguranzas de la infancia se hubieran disuelto en esa estabilidad. Por las noches, nos acurrucábamos en la cama, con el ventilador zumbando encima, y él me susurraba promesas, «Nunca te voy a fallar, mi vida». Yo le creía, porque, ¿por qué no? Todo fluía, y yo ignoraba ese pequeño pinchazo en el estómago cuando él llegaba tarde del trabajo, diciendo, «Fue una junta larga». Pero miren, ahora que lo cuento, empiezo a ver cómo las grietas se formaban despacito, como el agua filtrándose en una pared. Al principio eran cositas chiquitas, que yo barría bajo la alfombra porque no quería romper el encanto. Por ejemplo, Javier empezó a cambiar un poco su forma de hablar, ¿sabe? Antes era todo cariño, mi amor por aquí, cariño por allá, pero alrededor del 2008 se volvió más seco, como si estuviera cansado de siempre lo mismo. Una vez, después de una cena romántica que yo preparé con velas y todo, él miró su plato y dijo, «Esto está bueno, pero ¿no podríamos salir a un restaurante de vez en cuando? Para variar». Lo dijo como broma, riendo, pero yo sentí un nudo, tipo así, pensando que quizás yo no era suficiente, que mis enchiladas caseras ya no le emocionaban. Le respondí, «Claro, cuando quieras», pero por dentro me culpé. Me dije que tenía que esforzarme más, aprender recetas nuevas de la tele. Y el trabajo, el trabajo se volvió su obsesión gradual. Él salía más temprano, volvía más tarde, con el teléfono pegado a la oreja todo el tiempo, hablando de deadlines y clientes importantes. «Es por nosotros, Ana», me explicaba cuando yo preguntaba, y yo asentía, porque sí, el dinero extra nos ayudaba a pagar la luz y ahorrar para el bebé que tanto queríamos. Pero esos silencios en la cena, ¿sabe? Se hicieron más largos. Él comía mirando el plato, o revisando mensajes en el celular, y yo hablaba de mi día en la oficina, de cómo equilibré las cuentas de un proveedor que debía miles. Pero él solo murmuraba, «Ajá», o «Qué bien». Una noche, en el 2009, intenté acercarme. Le puse la mano en el hombro mientras lavábamos los platos y le dije, «Javi, ¿estás bien? Pareces distante». Él se giró, me besó la frente rápido y contestó, «Estoy perfecto, solo estresado por un proyecto grande. No te preocupes». Yo lo creí, o quise creerlo, porque el miedo a perderlo me paralizaba. Pensaba, es el estrés, pasará, y me culpaba por no ser más comprensiva, por mi inseguridad que me hacía ver fantasmas donde no los había. También noté que empezó a cuidar más su apariencia, tipo así, de una forma que no era como antes. Se compró ropa nueva, camisas ajustadas y pantalones de marca que pagaba con el bono del trabajo, y se ponía colonia fuerte antes de salir. Para impresionar a los jefes, decía, pero yo veía cómo se miraba en el espejo más tiempo, peinándose el pelo que empezaba a escasear en la coronilla. Una vez, en una fiesta de la constructora, lo vi platicando con unas colegas, riendo de esa manera que antes era solo para mí, y sentí un pinchazo de celos, pero lo minimicé. Me dije, es normal, son amigas del trabajo. Él llegó a casa tarde esa noche, oliendo a cerveza, y se acostó sin decir mucho, dándome la espalda en la cama. Yo me quedé despierta, mirando el techo, con el corazón latiendo irregular, justificando todo. Está cansado, mañana será diferente. Pero esos cambios, ¿sabe? Eran como nubes cubriendo el sol poco a poco, y yo, ciega por el amor y el miedo, no quise ver la tormenta que se avecinaba. Si hubiera hablado más, si hubiera insistido. Pero en esa época, solo quería mantener la paz, la estabilidad que tanto me costó construir, y así, los meses se fueron volviendo años, ¿sabe? Y esas nubes que mencioné empezaron a oscurecer todo más de lo que yo quería admitir. Era como si el aire en la casa se pusiera pesado poco a poco, tipo así, con un olor a algo que se quema lento, pero yo seguía fingiendo que era solo humo de la estufa. Alrededor del 2010, Javier ya no era el mismo en las pequeñas cosas, las que uno nota pero no quiere nombrar.
Por ejemplo, las mañanas ya no eran de café compartido. Él se levantaba antes, a las 5, y salía sin despertarme, dejando una nota en la mesa de la cocina. Me voy temprano, no me esperes para cenar. Yo me despertaba sola, con el sol filtrándose por las cortinas, y sentía un vacío en el estómago, como si me hubieran robado algo durante la noche. Preparaba mi propio café, sentada en esa misma mesita donde antes planeábamos todo, y me decía, es por el trabajo, él está haciendo lo mejor para nosotros. Porque, ¿qué más podía pensar? Mi miedo al abandono me tenía atada, tipo así. No quería ser la quejumbrosa que lo ahuyenta. Intentaba compensar, ¿sabe? Con gestos que pensaba lo harían volver. Empecé a vestirme diferente. Me compré un vestido rojo en el mercado, de esos que marcan la figura, y una noche lo puse para recibirlo, con el pelo suelto y un poco de maquillaje que me enseñó mi hermana. Cuando llegó, tarde como siempre, oliendo a polvo de obra y algo más, quizás perfume de mujer, pero no, me negaba a creerlo. Él miró el vestido y dijo, «Estás guapa, pero estoy muerto de cansancio». Se sentó en el sofá, encendió la tele en un partido de fútbol, y yo me quedé parada en la cocina, con la cena enfriándose en los platos. «Ven a comer, Javi», le dije suave, para no sonar exigente, y él murmuró, «En un rato». Pero el rato nunca llegó. Se quedó dormido ahí mismo, con los zapatos puestos, y yo lavé todo sola, sintiendo lágrimas calientes en los ojos que me limpiaba rápido, pensando, soy yo la que falla, no soy lo suficientemente divertida o sexy. Esa noche, en la cama, me acerqué a él, le puse la mano en la espalda, pero se movió como si le molestara, y yo me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo desbocado, justificando. Mañana hablaré, pero no ahora, no quiero pelear. Y las críticas, ay, esas venían disfrazadas de chistes, tipo así, que dolían más porque no podías enojarte sin parecer sensible. En una cena familiar con mi mamá y Laura, él miró mi plato y dijo riendo, «Ana, ¿sigues comiendo tanto arroz? Vas a ponerte como una pelota». Todos rieron, mi mamá incluida, y yo forcé una sonrisa, sintiendo el calor subirme a la cara, pero por dentro era como un golpe. «Es broma, amor», me susurró después. Pero yo me fui al baño y me miré en el espejo, pellizcándome la cintura, pensando, tengo que bajar de peso, él merece a alguien mejor. Empecé a hacer dieta, a caminar sola por el parque al atardecer, con los rosales marchitándose en el patio porque no tenía tiempo de regarlos. Él notaba, claro, pero en vez de elogiar, decía cosas como, ahora sí, pero no exageres, que te ves flaca. Era confuso, ¿sabe? Me hacía dudar de mí misma todo el tiempo. Mi inseguridad de niña volvía. Esa voz que decía, no vales, te van a dejar. Y yo la alimentaba sola, minimizando todo para no romper el frágil equilibrio. Un día, en el 2011, sentí que algo se rompía un poquito más adentro. Llegué temprano del trabajo, con un dolor de cabeza por revisar facturas todo el día, y encontré su celular en la mesa, vibrando con un mensaje. Lo miré. No quise ser chismosa, pero el nombre era de una tal Carla de la oficina. El mensaje decía, «Nos vemos mañana, extrañé tu sonrisa». Mi corazón se paró, tipo así. El mundo se inclinó y sentí náuseas subiendo por la garganta. Lo leí 2 veces, con las manos temblando, y cuando él llegó, se lo mostré, con la voz quebrada. «Javi, ¿quién es esta? ¿Qué pasa?» Él se puso pálido. Tomó el teléfono y dijo, «Es nada, una colega que bromea, no seas paranoica». Me abrazó fuerte, oliendo a sudor y excusas, y lloré en su pecho, diciendo, «Por favor, no me mientas, tengo miedo de perderte». Él juró que era un malentendido, que solo eran amigos del trabajo, y yo lo perdoné esa misma noche, porque, ¿qué más? Me culpé por espiar, por no confiar, y dormimos abrazados, pero yo no pegué ojo, reviviendo mi infancia, las peleas de mis papás, el abandono de mi padre. «No va a pasar», me repetía. «Solo es estrés. Él me ama». Pero los días siguientes fueron peores, ¿sabe? Como caminar sobre huevos. Él se volvió más distante, llegaba con el teléfono en modo silencioso, y cuando le preguntaba por su día, respondía con monosílabos. «Bien. Cansado». Intenté hablar.
Una noche en la cocina, con las luces bajas y un té de manzanilla en las manos, le dije, Javi, siento que nos estamos alejando. ¿Es por mí? ¿Hice algo? Él suspiró, se pasó la mano por el pelo y contestó, no es nada, Ana. Solo el trabajo me tiene loco. Tú eres perfecta, no te rayes. Me besó, pero fue rápido, sin el fuego de antes, y yo asentí, tragándome el nudo en la garganta, pensando, soy yo la problemática, con mis inseguranzas. Empecé a ir a misa más, los domingos sola, pidiendo a la Virgen que nos uniera de nuevo, y por las noches, cuando él roncaba, yo me sentaba en el borde de la cama, mirando las fotos de nuestra boda en la cómoda, tocando el anillo en mi dedo, y me decía, aguanta, pasará. Pero el vacío crecía, tipo así, un hueco en el pecho que dolía al respirar, y yo lo llenaba con rutinas, limpiar la casa hasta que brillara, cocinar sus favoritos aunque él comiera poco, y fingir sonrisas en el espejo por la mañana. En el fondo, empezaba a sentir que algo estaba mal de verdad, ¿sabe? No solo estrés. Una vez encontré un recibo de hotel en su bolsillo, de un viaje de negocios a Monterrey, y cuando le pregunté, dijo, fue con el equipo, no inventes. Dudé, lloré en el baño, pero lo dejé pasar, porque confrontarlo significaba arriesgar todo. Mi mamá notó algo, vino un fin de semana y me dijo, hija, ¿estás bien? Javier parece ausente. Y yo le contesté, todo en orden, mamá, solo trabajo. Mentí para no preocuparla, para no admitir que mi estabilidad se desmoronaba. Por dentro me culpaba. Si fuera más paciente, más atractiva, no pasaría. El miedo me paralizaba, tipo así. Prefería ignorar el dolor que enfrentar la verdad. Pero cada noche, sola con mis pensamientos, sentía que el lazo se aflojaba y un pánico sordo me invadía, como si supiera que la tormenta ya estaba aquí, solo esperando a desatarse. Ay, si hubiera visto claro entonces. Y entonces miren, llegó ese punto en que ya no podía seguir fingiendo que todo era solo una ráfaga de viento que pasaría, ¿sabe? Era como si el peso de todos esos silencios y excusas se me viniera encima de golpe, tipo así, un mazazo en el pecho que me dejaba sin aire. Estamos hablando del 2012, más o menos, cuando las cosas empezaron a torcerse de una forma que ya no podía barrer bajo la alfombra. Yo seguía en mi trabajo de contabilidad, contando números que no sumaban en mi vida, y Javier. Ay, Javier se hundía más en su mundo de obras y reuniones, volviendo a casa con los ojos vacíos, como si yo fuera un mueble más en la sala. Recuerdo una mañana de lluvia, de esas que azotan Guadalajara y dejan charcos en todas partes. Yo me desperté con el sonido del agua golpeteando el techo de lámina, y él ya no estaba. En la cocina encontré su taza sucia en el fregadero, con restos de café frío, y una nota garabateada. Proyecto urgente, llego tarde. Cuídate. Me quedé ahí parada, con la bata mojada por la humedad que se colaba, sintiendo un frío que no era solo del clima, sino de adentro, como si mi corazón se estuviera congelando poco a poco. Empecé a notar que el vacío se hacía más grande, ¿sabe? No solo en las noches cuando me acostaba sola, sino en las pequeñas rutinas que antes nos unían. Intentaba acercarme, tipo así, con conversaciones que forzaba para no dejar que el silencio nos comiera. Una tarde, después de un día largo en la oficina, donde equilibré unas cuentas que casi me vuelan la cabeza, llegué a casa y lo encontré en el sofá, con el teléfono en la mano, tecleando rápido. Javi, ¿cómo te fue? Le pregunté, quitándome los zapatos y sentándome a su lado, oliendo a su colonia que ya no era la de siempre, algo más fuerte, más caro. Él levantó la vista un segundo, murmuró, bien, mucho lío con el equipo, y volvió al teléfono. Yo me quedé callada, mirando cómo sus dedos volaban por la pantalla, y sentí un pinchazo en el estómago, como celos mezclados con miedo. ¿Con quién hablas tanto? Le dije suave, para no sonar acusadora, y él se rió, como si fuera una tontería. Con Carla, de la oficina, estamos coordinando un viaje a la capital. Nada grave. Carla otra vez. Ese nombre que me rondaba desde el mensaje de hace un año, pero lo minimicé, me dije. Es trabajo. No seas paranoica, Ana. Recuerda lo que pasó la última vez que dudaste. Me culpé por sentir eso, por mi inseguridad que me hacía ver traiciones en cada sombra. Pero el pinchazo no se iba, ¿sabe? Crecía como una espina clavada. Empecé a perder el sueño.
despertándome a las 3 de la mañana con el corazón latiendo fuerte, reviviendo escenas, él riendo en la fiesta de la constructora, el recibo del hotel, los mensajes. Me sentaba en la cama, con las sábanas arrugadas, y lo miraba dormir, su pecho subiendo y bajando tranquilo, y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no soy suficiente? Al día siguiente, intentaba compensar. Le preparaba su desayuno favorito, huevos revueltos con chorizo, y le dejaba una nota en la lonchera. Te extraño, mi amor. Él volvía y me besaba la mejilla, pero era un beso distraído, como de costumbre, y yo tragaba las lágrimas, pensando, dale tiempo, el estrés pasa, no lo presiones o se irá como tu papá. Mi mamá me llamaba por teléfono, de vez en cuando, y notaba mi voz temblorosa. Hija, ¿estás llorando? ¿Qué pasa con Javier? Yo le decía, nada, mamá, solo cansancio del trabajo, porque admitir que mi matrimonio se deshilachaba era como revivir su divorcio, ese abandono que me marcó de niña. No quería ser la débil, la que fracasa. Y las peleas empezaron a asomarse, tipo así, no grandes explosiones, sino chispazos que dejaban quemaduras. Una noche, en el 2012, llegó pasadas las 11, con la camisa desabotonada y el pelo revuelto, oliendo a cigarro y algo dulce, quizás perfume. Yo lo esperé en la cocina, con el té enfriándose en la taza, y cuando entró, le dije, Javi, necesitamos hablar, esto no puede seguir así, siento que te pierdo. Él se sentó, se pasó las manos por la cara y contestó, Ana, ¿de qué hablas? Estoy aquí, trabajando por nosotros. Tú siempre con tus inseguranzas. ¿No ves que me agobias? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé muda, con las lágrimas rodando por las mejillas, y murmuré, lo siento, no quiero agobiarte, solo tengo miedo. Él suspiró, me abrazó un rato y dijo, perdóname, estoy estresado, pero te amo, ¿eh? Lo perdoné esa misma noche, nos acostamos, y yo me acurruqué contra él, oliendo ese perfume extraño, justificando, es el trabajo, las colegas usan eso, no pienses mal. Pero por dentro, el nudo se apretaba más, un pánico que me ahogaba, como si supiera que la confianza se estaba rompiendo, pero no quería nombrarlo. Empecé a culparme por todo, ¿sabe? Como en mi infancia, cuando pensaba que el divorcio de mis papás era por mí. Me miré en el espejo y vi arrugas nuevas alrededor de los ojos, el pelo con canas que tenía a escondidas, y pensé, soy yo la que envejece, la que no lo entretiene. Fui a la farmacia y compré cremas caras. Empecé a hacer ejercicio en el patio, jadeando bajo el sol mientras regaba los rosales secos, esperando que él notara. Una vez, después de una semana de eso, me dijo, «Te ves bien, Ana. Más en forma», pero lo dijo sin mirarme, mientras comía rápido antes de salir otra vez. Sentí una alegría falsa, seguida de más dudas. ¿Es sincero o solo para calmarme? Mi hermana Laura vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo y me dijo, «Ana, él está raro, ¿no? Cuéntame». Yo negué con la cabeza, sorbiendo el café, y contesté, «Está bien, solo ocupado. Yo exagero». Pero esa noche, sola, lloré hasta que me dolió la garganta, sintiendo que el abandono emocional me rodeaba como una niebla espesa. Intentaba perdonar, minimizar. Mañana será mejor. Reza, Ana, la Virgen te escucha. Pero el sentimiento de que algo estaba irremediablemente mal crecía, un vacío que me comía viva. Y yo, atrapada en el miedo, seguía justificando, aferrándome a los restos de lo que fuimos, ignorando que el lazo ya se había roto en silencio. Ay, si hubiera enfrentado la verdad antes, quizás. Pero el terror me tenía ciega, tipo así, prefiriendo el dolor lento a la ruptura total. Y entonces, miren, llegó el día que lo cambió todo, ¿sabe? Como si el cielo se abriera de golpe y te dejara empapada en una tormenta que no viste venir. Era finales del 2012, un viernes de esos calurosos en Guadalajara, con el aire pegajoso y el sol poniéndose naranja detrás de las montañas. Yo había tenido un día normal en la oficina, revisando facturas que no cuadraban, con la cabeza llena de números que al final siempre sumaban, pero mi vida. Ay, mi vida no. Llegué a casa temprano, con una bolsa de supermercado en la mano, pensando en preparar algo especial. Quizás unas carnitas que a Javier le gustaban tanto, para ver si eso lo traía de vuelta, tipo así,
para romper el hielo que se había formado entre nosotros sin que yo supiera cómo. La casa estaba en silencio, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la sala, y encontré una nota en la mesa de la cocina, escrita con su letra apurada. Ana, tenemos que hablar. Llego a las 8. No cocines, por favor. Mi estómago se revolvió al instante, un nudo que subía hasta la garganta, y me senté en la silla, mirando esa nota como si fuera una sentencia, con las manos temblando sobre la madera rayada por años de uso. Esperé, ¿sabe? Caminando de un lado a otro, regando los rosales marchitos en el patio que ya no florecían, sintiendo el agua fría en los dedos, pero sin calor en el pecho. Cada minuto era una eternidad, reviviendo todo. Los mensajes, los silencios, las excusas que yo misma me había tragado para no ahogarme en el miedo. Cuando por fin llegó, a las 8 en punto, entró con la cara seria, sin besarme como antes, y se sentó en el sofá, quitándose la chaqueta despacio. «Siéntate, Ana», me dijo, y su voz era plana, como la de un extraño. Me acomodé a su lado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él oía, y le pregunté, «¿Qué pasa, Javi? ¿Me estás asustando?» Él respiró hondo, miró al piso, y soltó las palabras que me destrozaron. «No puedo seguir así. Hay alguien más. Carla. Llevamos meses y... Lo siento, pero es real». El mundo se paró, tipo así. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones, y empecé a llorar sin control, con sollozos que me sacudían el cuerpo entero. ¿Meses? ¿Cómo? ¿Y yo qué, Javi? ¿Qué fui yo todo este tiempo? Le grité, pero mi voz salía rota, entre hipos y lágrimas que me mojaban la blusa. Él no me miró, solo dijo, «Fue un error, pero no puedo mentirte más. Necesito espacio». No hubo pelea grande, ¿sabe? Solo un vacío que se tragó todo. Me quedé ahí, en el sofá, mientras él recogía unas camisas del closet, metiéndolas en una maleta vieja que compramos juntos para un viaje que nunca hicimos. Yo lo seguía con la mirada, muda, sintiendo un dolor en el pecho como si me hubieran clavado un cuchillo y lo giraran lento. «Por favor, no te vayas. Podemos arreglarlo, ir a terapia, lo que sea», le supliqué, agarrándole el brazo, pero él se soltó suave, con los ojos húmedos pero firmes. «Ya está hecho, Ana. Te mereces a alguien que te valore de verdad». Salió esa noche, con la maleta en la mano, y el portazo de la puerta principal resonó en mi cabeza como un trueno, dejando la casa en un silencio que me aplastaba. Me tiré en el piso de la sala, abrazando una almohada que olía a él, y lloré hasta que no quedó nada, con el cuerpo temblando, el estómago revuelto como si vomitara el alma. Esa noche no dormí, solo me quedé mirando el techo, reviviendo cada promesa, cada te amo, que ahora sonaba falso, y el abandono de mi infancia volvió como una ola gigante, ahogándome en culpa y confusión. ¿Por qué no lo vi? ¿Fui yo la que lo empujó? Los días siguientes fueron un infierno, tipo así, un borrón de dolor que no me dejaba respirar. Firmamos los papeles del divorcio en una notaría fría, en enero del 2013, con un abogado que hablaba rápido y no me miró a los ojos. Javier estaba distante, pagando lo de la casa para que yo me quedara, pero sin tocarme, sin un abrazo de despedida. Yo firmé con la mano temblando, sintiendo que perdía no solo a él, sino la vida que construí para escapar de mis miedos. La confusión me comía. ¿Cómo pasamos de las cenas románticas a esto? ¿Dónde fallé? Me culpaba por todo, por no ser más sexy, por mis inseguranzas que quizás lo agobiaron, por ignorar los signos que ahora veía claritos, los mensajes, el perfume, los silencios que eran gritos mudos. El impacto psicológico era peor que cualquier golpe. Me despertaba gritando su nombre, con pánico de estar sola para siempre, y el espejo me devolvía una cara hinchada, ojos rojos como los de mi mamá después de que papá se fue. No comía, perdí peso sin querer, y el patio con los rosales se volvió mi refugio, donde me sentaba a llorar bajo la lluvia, sintiendo la pérdida como un hueco que no se llenaba, una traición que rompía la confianza que tanto me costó armar. Pero miren, con el tiempo empecé a reconstruirme, ¿sabe? Despacito, como quien cose una herida que sangra. Pasaron meses, y el divorcio se hizo oficial en el 2013, con papeles que guardo en un cajón como recordatorio. Al principio era puro vacío.
visitas a la terapeuta que mi hermana me recomendó, una señora amable que me hacía llorar contando mi infancia, conectando los puntos. Mi miedo al abandono me cegó. Me hizo ignorar las banderas rojas por miedo a la soledad. Los signos estaban ahí, Ana, desde los silencios hasta las críticas, me dijo, y yo asentí, sintiendo una rabia tardía hacia Javier, pero más hacia mí por minimizarlo todo. Aprendí que el amor no es aferrarse a promesas rotas, sino valorarte primero, como esos libros de autoayuda que leí de joven, pero ahora de verdad. Empecé a salir con amigas, a caminar por el parque sola pero sin ese pánico, y en el 2014 cambié de trabajo a una empresa más grande donde me ascendieron por mis cuentas impecables. La casa se siente mía ahora. Pinté las paredes de azul claro, planté nuevos rosales que florecen, y aunque duele cuando veo parejas, ya no me hundo. Ahora, a los 42, miro atrás y veo claro. Los signos del fin estaban ahí todo el tiempo. Tipo así, el distanciamiento emocional era la traición disfrazada, la obsesión por el trabajo un escape, las críticas un modo de alejarme sin decirlo. Ignoré porque mi trauma me tenía presa, pero eso me liberó al final. Aprendí a no culparme por todo, a confiar en mi instinto, y aunque el abandono duele como ayer, me hizo fuerte, como mi mamá, pero sin el resentimiento. Si alguien me escucha, diré, no esperen a que el mazazo caiga, hablen, confronten, y ámense primero. Yo lo hago ahora, ¿sabe? Y por fin respiro sin ese nudo en el pecho. Ay, la vida da vueltas, pero salí del otro lado, reconstruida, con cicatrices que me recuerdan lo que valgo,